Quiero presentar ahora a nuestro siguiente presentador hoy. Él es el doctor Alexander Recabarren, médico familiar, mención niño también de la UCE, y egresado de la Universidad de Santiago de Chile de pregrado, y además es hoy día profesional asesor del Departamento de Gestión de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, y es nuestro coordinador del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, que acaba de nacer, y además es el coordinador general de la Comisión de Tecnología y Salud del Colegio Médico de Chile. Así que sin más, los dejo con su presentación, que es Trastornos Respiratorios del Sueño en Población Infanto-Juvenil. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias también a Natalia por tremenda presentación, porque como bien dice Flo, nos deja hartas preguntas respecto de lo que estamos haciendo y lo que estamos indicando como práctica médica, que de alguna u otra manera tiene que ver con una cuestión hegemónica, ¿cierto? Cuesta un poco salir de eso, pero la invitación es a mirarlo desde la perspectiva que nos invita Natalia, y eso nos permite comprender que en realidad hay hartas cosas que cuestionarse. Yo mientras tanto comparto pantalla y quisiera agradecer a todos por su presencia acá. Para nosotros un motivo de orgullo poder presentarle a ustedes respecto de este y otros temas. También lo esperamos mañana en esta misma sala 3, porque vamos a hablar respecto de diagnóstico de infancia y adolescencia en Chile y experiencias adversas de la infancia, ¿ya? Que son dos temas que también nosotros preparamos como comité, y además dos presentaciones clínicas de buenos tratos de la infancia y de suicidabilidad adolescente, que también van a estar muy interesantes. Entonces, bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar respecto de trastorno respiratorio del sueño en población infanto-juvenil, que de alguna manera tiene alguna vinculación con las otras dos presentaciones. Nosotros antes de estar acá en este espacio nos juntamos para poder conversar un poco y también plantear digamos, cómo podíamos estructurar nuestras presentaciones, y acordamos hacerlo a través de un eje de determinantes sociales en salud. Entonces, dicho eso, yo quisiera aprovechar la oportunidad de proponer en realidad un título alternativo a esta presentación que dice así: niñez roncadora, cuando la adversidad les impide dormir bien. Vamos a revisar algunas cosas respecto a eso. Bueno, la idea es que con esta presentación quienes estén hoy día acompañándonos hayan identificado los trastornos respiratorios del sueño como un espectro, ¿ya? Y como un problema de salud altamente prevalente y por ende muy importante de dominar de buena manera y conocerlo, digamos, siempre tenerlo en consideración. Identificado las causas de los trastornos respiratorios del sueño, pero además reconociendo la participación de determinantes sociales de salud en sus manifestaciones, reconocido las asociaciones de estos trastornos con otros problemas clínicos, la clínica asociada a los trastornos respiratorios del sueño, y construir una estrategia terapéutica que podemos nosotros ofrecer a los pacientes y sus familias desde la atención primaria. Bien, respecto de definiciones, como bien dije al principio en los objetivos, los trastornos respiratorios del sueño son un espectro, ¿ya? Y que esto pensando en que el ronquido sería el síntoma capital de estos trastornos, ¿ya? Ahí identificamos el roncador primario, que también se denomina roncador habitual. Son quienes roncan al menos 3 veces a la semana. En este caso, digamos, roncador primario no tendrían alteraciones del sueño, pero sí, digamos, presentarían esta sintomatología. Tenemos luego una presentación un poco más intensa, que es el síndrome de resistencia a vía aérea superior, que podrían presentar microdespertares asociados a que tienen que respirar más profundamente durante la noche, pero no presentan episodios de apnea ni de saturación. Y por último, probablemente el concepto que como médicos dominamos más o nos suena más, que el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en el cual se presentan apneas o hipopneas y además se asocian a alteraciones gasométricas, ¿ya? Aquí solo quiero detenerme para efectos de mencionarlo. Para poder diagnosticar un síndrome de apnea o hipopnea del sueño no solamente basta la clínica, al menos desde las definiciones diagnósticas, sino que además habría que asociar una polisomnografía, digamos, que determine que existe un grado de apnea o hipopnea en el sueño, pero sabemos que ese examen es absolutamente caro y poco disponible, ¿ya? Así que, en el fondo, la invitación de esta presentación es como a sospecharlo y reconocerlo, ¿ya? Bueno, y respecto como de la epidemiología, para en fondo reflejar qué tan importante es este tema, hay una revisión sistemática global que ve estas cifras desde el punto de vista global y que llega con una cifra cercana al 7.5% de prevalencia en niños, ¿ya? Y por otra parte, un buen estudio que se hizo respecto de los diagnósticos incorporados a las supervisiones de salud en Canadá, vio que se indicaba los trastornos respiratorios del sueño en el orden al 1% de los pacientes. Y se piensa, digamos, de que hay algún grado de subregistro ahí. Pero tenemos cifras en Chile, ¿ya? Un estudio en Puente Alto menciona una prevalencia de trastornos respiratorios del sueño del orden del 18%, ¿ya?
y un estudio en Concepción de una prevalencia del 24 y casi 25%. O sea, aquí en Chile al menos, pero uno tiende a pensar que en el resto del mundo también, la prevalencia de estos trastornos en población infantil es súper, súper importante, y por eso es que para los médicos de atención primaria es importante conocer de este tema, ¿ya? Respecto de las causas, bueno, se han descrito perfiles etiológicos. El perfil 1 es el que habitualmente asociamos con los niños más pequeños, en el cual se le atribuye una importancia fundamental a la hipertrofia adenotonsilar, o adenoidea, digamos, particularmente, y en pacientes que no presentan obesidad. El perfil tipo 2, que habitualmente asociado también a los adolescentes y los adultos, en el cual existe obesidad, digamos, como situación relevante, asociado a algún grado de hipertrofia adenotonsilar, y el tipo 3, que se asocia a síndromes, digamos, que podrían presentar algún grado de hipotonía o alteración del macizo facial, y que finalmente eso determina que estos pacientes ronquen, ¿cierto? Pero aquí también quisiera hacer mención que se plantea un modelo multifactorial en el cual no es posible atribuirle completamente la responsabilidad de los trastornos respiratorios del sueño a una hipertrofia adenotonsilar, ¿ya? O sea, es una causa necesaria pero no suficiente. Entonces, y esto también se ve porque hay pacientes que presentan hipertrofia adenotonsilar importante, que no roncan o no presentan apnea, y otros pacientes que con poco grado de hipertrofia adenotonsilar sí podrían presentar esta sintomatología. Y entonces ahí tenemos que pensar que en realidad este paciente podría tener algún otro elemento adicional a la hipertrofia adenotonsilar que explique por qué el paciente ronca en la intensidad en la que se presente, ¿ya? Así que eso es muy importante considerarlo. Bueno, además esto también se fundamenta un poco como el transcurso de cómo se va presentando esta enfermedad, ¿ya? Sabemos que en los menores, en los preescolares, se debe habitualmente a un aumento del tejido adenotonsilar, pero eso luego disminuye, pensando en que el tejido linfoideo disminuye en su volumen, y también hay un aumento, digamos, del diámetro de la vía aérea, entonces la sintomatología disminuye, ¿cierto?, de manera natural. Pero luego, hacia la adolescencia, vemos que aumenta la prevalencia también en orden a este segundo perfil etiológico que hablamos, asociado a la obesidad. Y yendo más hacia los detrimentos sociales en salud, bueno, sabemos que los detrimentos sociales en salud como concepto existen y tienen implicancia en diversos cuadros, digamos, que consideramos nosotros como enfermedades, ¿ya? Entonces, se le atribuyen como factores de riesgo, incluso causas, ¿ya? Yo traté de hacer un poco como de arqueología de la literatura para encontrar el primer artículo que trató de hablar respecto de esto, ¿ya? Y un artículo del Journal of Pediatrics del 2006, en el cual se plantea que aquellos pacientes que presentan una desventaja barrial severa o neighborhood disadvantage presentaban en el análisis univariado una asociación con un OR de casi 5.1, pero al hacer el análisis multivariado ajustaba factores de riesgo de prematurez, ascendencia afroamericana y obesidad, esta asociación se mantiene, ¿ya? Con un OR de 3.44. ¿Ya? Este es como el primer estudio respecto de esto, y luego de eso hay algunos más, yo quisiera destacar solamente algunos. Que ve estos mismos factores que se habían evaluado previamente, pero en un estudio de 6 ciudades en Estados Unidos, que esto es súper importante porque este estudio de alguna otra manera intenta demostrar que existe alguna asociación dosis-respuesta, ¿ya? O sea, una de las como características de una relación causal. Un aumento del 10% de la tasa de pobreza en el paciente, digamos, y su contexto familiar, determina un aumento en el parámetro que se llama índice de apnea y hipopnea, que en el fondo mide la severidad de los trastornos respiratorios y particularmente del síndrome de apnea obstructiva, en un 9%, ¿ya? O sea, un aumento en la tasa de pobreza implica un aumento en este indicador. Y otro concepto que también se incorpora respecto como de la constitución familiar. Cuando hay un aumento del 10% de los hogares monoparentales con jefatura femenina, un escenario muy presente en nuestro país, también se ve un aumento de este indicador. Entonces ahí también podemos ver algún grado de relación dosis-respuesta. Bueno, y lo último que tenemos, incorpora el concepto de los factores de riesgo acumulativo sociodemográfico, también rescata esto de el hogar monoparental, que se asociaría con trastornos respiratorios del sueño y sintomatología de ese orden, con un OR de 1,69, ¿ya? Pero incorpora otro elemento que no lo teníamos considerado, que también es importante para efectos de una evaluación integral de estos pacientes, que en el caso del cuidador, y en general, cuidadora por lo demás, hay que decirlo, en la mayoría de los casos, si presenta síntomas depresivos significativos, esto se podría asociar con mayor presencia de sintomatología de tipo respiratoria obstructiva del sueño, con un OR de 2,81. O sea, no solamente tenemos determinantes sociales, sino que también hay algunos determinantes psicosociales, digamos, que podrían impactar respecto de la presentación de este cuadro o este trastorno, ¿ya?
Bueno, a hablar rápidamente respecto a los problemas asociados, tenemos comorbilidades y tenemos problemas secundarios a estos cuadros, ¿ya? Respecto a las comorbilidades, vamos a hablar poquito de rinitis alérgica y asma, y respecto de los problemas secundarios, las consecuencias neurovegetativas, o neurocognitivas, perdón, que son muy asociadas a estos trastornos. Respecto a la rinitis alérgica, hay una revisión sistemática no tan buena, pero y que tampoco cuenta con metaanálisis, pero que rescata 18 estudios primarios y concluye que en 12 de ellos existiría algún grado de asociación entre rinitis alérgica y trastorno respiratorio del sueño. Y respecto de asma, sí tenemos una evidencia, digamos, de mayor calidad, en la cual se rescatan 17 estudios primarios en esta revisión sistemática que sí tiene metaanálisis, y el riesgo de trastorno respiratorio del sueño en pacientes asmáticos es de 1.9, 1R1.9, ¿ya? Esta asociación. Y ya en casos más severos, digamos, del síndrome de apnea obstructiva del sueño, vemos que se podría presentar también una asociación con un UR de 1,49, ¿ya? Entonces ahí vemos que realmente esto se presenta así, digamos, como puede presentarse como comorbilidades. Por eso es importante, como en el contexto de la evaluación de estos pacientes, cuando consultan por ronquido, evaluar estas comorbilidades si se presentan y ver qué grado de compensación tienen. Y respecto a la frecuencia neurovegetativa, esto es súper importante porque no se ve una relación, comillas, gravedad-consecuencia, en los trastornos respiratorios del sueño, tanto los roncadores habituales como aquellos que tienen el diagnóstico establecido de síndrome de apnea obstructiva del sueño, presentan impacto en estas funciones, memoria, aprendizaje y conducta, ¿ya? Y esto se supone que sería a propósito de la hipoxia asociada, digamos, a este trastorno durante el sueño y fragmentación del sueño como estructura propiamente tal. Entonces se plantea que podría haber una asociación con el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, ¿ya? Esto que vemos que no existe, o sea, este impacto se ve tanto en los roncadores habituales como el SAOS, y que no queda claro en realidad por qué pasa esto, probablemente si nosotros incorporáramos el enfoque de determinantes sociales, lo clarificaría de mayor forma, ¿ya? Eventualmente se podría constituir como un factor confundente. Y que si se pudiera estudiar en esos términos, quizás encontraríamos la relación causal. Bueno, hablar un poquito de la clínica, sabemos que los trastornos respiratorios del sueño, por definición, por ser del sueño, presentan sintomatología nocturna, siendo el ronquido el síntoma capital, pero la apnea se catalogan como el síntoma, digamos, de mayor gravedad, pero también los pacientes presentan síntomas diurnos, y muy importante destacar que los niños, más que somnolencia diurna, que es lo que podemos ver con los pacientes adultos, vemos hiperactividad y desatención, ¿ya? O sea, algún grado como de irritabilidad durante la vigilia, y además, por cierto, que respiran por la boca, ¿ya? Respecto del examen físico, bueno, es importante incorporar todos estos elementos para efecto de hacer una evaluación integral, por cierto, de describir si existe presencia de fascianoidea, que es como bien característica de estos pacientes, sobre todo los más pequeñitos, ¿ya? Ahora, sabiendo que el diagnóstico de la patología más grave a través de una polisomnografía que no la tenemos disponible, entonces sería importante saber cuánto nos sirven los síntomas y signos para poder diagnosticar o aproximarnos al diagnóstico de este cuadro más severo de los trastornos respiratorios del sueño, ¿ya? Entonces está este estudio, digamos, diagnóstico que compara con un gold standard en un buen, digamos, diseño metodológico, y en el cual en el fondo se compara, digamos, la realización de una polisomnografía, ¿cierto?, para determinar los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, con un cuestionario, que es el PSQ, ¿ya? En su sección de sintomatología de apnea obstructiva del sueño. Y se vio que habían 6 preguntas que tenían diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos, entre los positivos y los negativos. Y son las siguientes, yo me gustaría destacarlas para que ustedes las incorporen en su evaluación. Si el paciente ronca siempre, si el paciente ronca de forma ruidosa, si tiene problemas o dificultades para respirar, si ha visto a su hijo parar de respirar en la noche, tiene tendencia a respirar por la boca durante el día, o si se despierta cansado en la mañana, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Por qué esto es importante? Porque se vio en este estudio que en el subgrupo de pacientes entre 2 y 6 años de edad, a través de un análisis por curva ROC, cuando se ponía el corte en 0,1, se veía una sensibilidad de 100%, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que, digamos, estableciendo ese corte, en el subgrupo de 2 a 6 años presentaría un Leijus ratio negativo tendiente a 0, por ende, en este subgrupo de pacientes, si en este cuestionario responde que no a todas las preguntas, o sea, no suma ningún punto, se podría descartar con absoluta seguridad que presente una apnea obstructiva del sueño, ¿ya?
y eventualmente esto se puede constituir como una herramienta de screening, ¿ya? Y por último, para hablar de la terapéutica, dejamos el tema como del estudio diagnóstico al margen, pensando un poco en el tiempo disponible que tenemos para esta presentación. Bueno, aquí hay visiones contrapuestas. Por una parte, la Academia Americana de Pediatría plantea como primera línea la adenotonsilectomía, digamos, o sea, el tratamiento quirúrgico, y luego otras alternativas tales como pérdida de peso, uso del CPAP y terapia farmacológica. Y por otra parte, la Sociedad Europea Respiratoria plantea en primera instancia como estilo de vida saludables para efectos de perder peso, luego tratamiento farmacológico, posteriormente intervención quirúrgica y finalmente el CPAP, ¿ya? Vamos a hablar brevemente respecto de estas alternativas terapéuticas para ver su utilidad. Bueno, hay una revisión sistemática que evalúa la utilidad de la adenotonsilectomía en pacientes que presentan diagnóstico ya establecido de síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son los pacientes más graves, y se ve que el grupo que se operó versus el que no se operó, hay una diferencia de medias de menos 4.3 puntos en el índice del que hablamos recién de apnea y hipopnea, ¿ya? Con un grade alto. ¿Qué significa esto? El grade alto significa que muy probablemente si se hacen otros estudios es muy poco probable que haya otros resultados distintos del que se obtuvo, ¿ya? Pero esta disminución en el índice de apnea y hipopnea podría constituirse no como un evento, o sea, perdón, como un efecto clínicamente no tan significativo, sobre todo si el paciente presenta una apnea obstructiva del sueño más severa, ¿cierto? Cuando presenta un índice de apnea y hipopnea más alto, ¿ya? Y además, esto es súper importante, en esta misma revisión se vio que los pacientes que no fueron a tratamiento quirúrgico también tuvieron algún grado de recuperación del orden del 45%, ¿ya? Entonces, eso es una realidad, digamos, no operar a los pacientes también podría pasar que evolucionen satisfactoriamente. Y respecto al tratamiento farmacológico, hay una revisión también no tan buena de corticoides intranasales, que incluye 3 estudios clínicos primarios con un N155 y se dio una diferencia estandarizada de medias de menos 1,72 en este mismo indicador, ¿ya? Entonces, bueno, eventualmente uno podría pensar que podrían tener algún rol, pero sobre todo los cuadros más leves, ¿ya? No en ellos que presentan apnea del sueño evidente y que los padres la refieran como tal, sino en pacientes que roncan, ¿cierto? Y que pueden tener algún grado de disconfort mientras duermen, pero no en los pacientes más graves. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en la atención primaria? Porque puede consultar al paciente directamente por ronquido o uno detectarlo en la evaluación. Primero hay que ver qué tan habitual es este ronquido, ¿ya? Para efecto de discriminar qué tan grave es el problema. Pero además hay que considerar la edad del paciente, si es que presenta otros síntomas asociados, o sea, digamos, que se asocian al trastorno respiratorio del sueño, y si tiene otros problemas asociados o comorbilidades, ¿ya? En los pacientes más pequeños, los lactantes, es importante determinar si que presentan apnea. Si las presentan, lo más prudente sería derivar para eventualmente aproximarse a alguna evaluación diagnóstica más profunda. Pero en el caso de que no sea así, sería prudente observar cómo evoluciona el paciente, ¿ya? Pero además hay que determinar si que, el paciente presenta respiración bucal, porque eso también es un indicador de que puede presentar algún grado de obstrucción de la vía aérea alta, y por ende sería importante objetivar qué grado de hipertrofia adenoidea tiene, ¿ya? En los preescolares, que son estos clásicos pacientes que como son candidatos a operación, hay que ver en el examen físico si presenta hipertrofia amigdalina, ¿ya? Si la presenta, muy probablemente también presente adenoidea, no hace falta tomar radiografía de Kabum, y ahí podría tener algún grado de utilidad los corticoides, sobre todo en los casos más leves. Pero si no funciona, digamos, habría que eventualmente ver la pertinencia de tomar una radiografía de Kabum. Importante destacar que la sensibilidad no es tan alta, y sabemos también que hay pacientes que tienen hipertrofia adenoidea importante y no roncan, y otros que presentan discreta hipertrofia y que sí roncan bastante, ¿ya? Por cierto, determinar si que tiene problemas asociados, y si fuera así, asma, rinite alérgica, obesidad, intentar manejarlos para disminuirse la sintomatología y establecer si existen signos de severidad para eventualmente ver la pertinencia de derivar. Y en el caso de los adolescentes, lo más importante probablemente sea hacer una evaluación nutricional, y para poder manejar esta es importante el trabajo en equipo que se puede hacer en atención primaria, y también una evaluación familiar si que efectivamente este es un problema de la familia o del paciente, muy probablemente de la familia. Y si es que el paciente se presenta con un diagnóstico nutricional normal, es importante evaluar qué historia tuvo en el transcurso de su vida de trastornos respiratorios del sueño. Y por cierto, si es que presenta problemas asociados a manejar. En síntesis, todos estos pacientes que yo ya evalué, pues yo puedo continuar el manejo si es que presentan disminución de síntomas o si es que se detecta que tienen algún grado de regular o mala herencia para efectos de poder optimizar un poquito eso. Pero derivar a los pacientes en donde no es posible objetivar la hipertrofia adenoidea, o no se puede adquirir el tratamiento o falla, o que por alguna razón se objetivó esta hipertrofia adenoidea, y pensar en derivar tempranamente a aquellos pacientes que tienen trastornos respiratorios del sueño asociados a síndrome, o si presentan hipotonía, que es algo que podemos ver en el examen físico neurológico. Y finalmente, ¿cuál es nuestro rol como médico de atención primaria y los médicos de familia también? Bueno, en todo control sano de los niños donde podemos participar, evaluar el sueño como parte de su vida, digamos.
cómo duerme este paciente, ¿cierto? Y si se detecta algún grado de molestia en el sueño, hay que ver si es que presenta sintomatología de este orden, digamos, de trastorno respiratorio del sueño. Si los presenta, hay que valorarlos, hay que de alguna manera ver qué severidad tienen, ¿cierto? Y ahí eventualmente tiene utilidad el PSQ, sobre todo los pacientes entre 2 y 6 años, ver la presencia de comorbilidad y también el contexto psicosocial, que ya vimos, digamos, que tiene alguna implicancia respecto a esto, y luego pensar si es que estamos sospechando en un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que sería como el caso más grave. Si ese fuera el caso, habría que ver qué intervenciones se puedan realizar, entre ellas control de peso de los pacientes que presentan algún grado de obesidad, o utilización de fármacos, si es que se puede, digamos, y si no resulta, digamos, o se ve mala respuesta, plantearse la derivación, pero no plantearse la derivación de entrada, eso es súper importante. Y ahí habría que ver si es que es más pertinente enviarlo a otorrino o a maxilofacial, ¿ya? Sobre todo cuando hay alteraciones del macizo facial que podrían establecer que la ronquillo persista, aún habiendo sido operado el paciente de la adenoide, ¿cierto? Pero lo más importante es que el paciente no termina de tener este problema cuando lo operan, ¿cierto? Sigue siendo un paciente, sigue teniendo algún grado puede tener algún grado de persistencia de esta sintomatología, y por ende es muy importante seguir a todos los pacientes, los que derivé, o sea, los que no he derivado estoy controlando, pero también aquellos que derivé en su momento, ¿ya? Eso, traté de ser lo más sintético posible, pero es muy, muy amplio este tema. Les dejo mi email también, si es que tienen alguna duda o consulta, y mi Twitter, y por cierto, están absolutamente invitados a los trabajos de esta Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, que estamos gustosos de poder compartir con ustedes su creación y existencia. Muchas gracias, Alex, por la interesante presentación. El tema es súper amplio, así que agradezco también el esfuerzo por acotarse a los tiempos.